carta a los Colosenses. Y el título que le habíamos puesto a este mensaje era Sin Cristo, en Cristo y con Cristo. Entonces, sin Cristo, pues sin duda nuestra vida estaba perdida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin esperanza, sin gloria, sin nada de eso. En Cristo, pues tenemos una nueva identidad, estamos en un nuevo reino, las cosas han cambiado, todas son diferentes. Ahora, ¿qué significa con Cristo? Entonces, nuestro futuro con Cristo cuando estemos en su presencia. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 21 y 22. Y a vosotros, dice la palabra, también a vosotros, le está escribiendo a la iglesia, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Esa frasecita, enemigos en vuestra mente, bueno, tiene que ver con todo el asiento de la personalidad, no solamente el coco, ¿no? Dicen algunos el coco. No, tiene que ver con todo el asiento de nuestra personalidad porque nos vestíamos de otra manera, hablábamos de otra manera, creíamos de otra manera, teníamos una filosofía anti Dios, o sea, por eso cuando dice aquí enemigos en vuestra mente, pues está hablando de todo el asiento de la personalidad que tiene que ver con tus emociones. De hecho, a nosotros no nos alegraba mucho estar en un culto, por eso tiene que ver esa frase con todo lo que es el asiento de nuestra personalidad, la conciencia, la mente, la razón, el conocimiento, la voluntad, las emociones. Entonces, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado. Entonces, acuérdense que hay un texto parecido allá en 2 de Corintios 5:19, donde dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo y nos puso en las manos la palabra de reconciliación. Dice, haciendo malas obras, pero ahora os ha reconciliado. Esa palabra reconciliación tiene que ver con amistad nueva que hemos entablado con el Señor. Nos ha reconciliado. ¿Por medio de qué nos ha reconciliado? Por medio de su sacrificio expiatorio allá en la cruz del Calvario. No hay otra manera de poderse acercar a Dios. Hay una frase que yo la uso mucho. El único que puede salvarnos de Dios es el mismo Dios. Entonces dice el versículo 22, en su cuerpo de carne. Y ahí es donde está la frase, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Esa otra frase, en su cuerpo de carne, tiene que ver con el sacrificio que Cristo hizo en el Calvario. Esa frasecita significa la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. De hecho, Pablo en Romanos 4:25 dice que la resurrección del Señor selló nuestra justificación. Y cuando dice en su cuerpo de carne, si tú lees en Romanos 8:3, dice que lo que era imposible para la ley por cuanto éramos débiles en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, ha matado el pecado en nuestra carne. O sea, ha eliminado el pecado en la carne, en la carne de su amado Hijo. O sea, en Cristo llegaron todas nuestras facturas, por así decirlo, todas las facturas que teníamos, que estábamos debiendo, se las dimos a Él o las cargamos en Él, y toda la ira de Dios recayó en el Mesías, en el Cordero de Dios. Por eso dice, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, no como Dios, sino como hombre, sino como Dios hecho carne. Eso mismo dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, del versículo 5 hasta el versículo 10, dice, haya este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Él vino a tomar mi lugar como pecador. Todos mis pecados los cargó Él y por supuesto, toda la ira de Dios recayó en el Cordero de Dios, en Él.
Por eso os ha reconciliado en su cuerpo de carne. El que no crea en el sacrificio de Cristo en el Calvario, no ha creído en nada todavía. El que cree que por sus buenas obras va a entrar al reino de los cielos, no sabe lo que dice la Biblia todavía. Lo que decía nuestro hermano Jairo, hay personas que todavía no saben la Biblia. La Biblia tiene un propósito específico y el propósito específico de la Biblia es salvar. Entonces, el que no cree en la obra de Cristo en el Calvario, pues no diga que es cristiano. No, es que yo me porto bien, yo no digo malas palabras, yo regalo mercados. Eso está muy bien y ojalá lo siga haciendo. Pero ese no es el objetivo del evangelio primario, ¿no? Eso es un objetivo secundario del evangelio. El objetivo primario es que nosotros podamos reconocer que Cristo vino a morir por nuestros pecados y que toda la ira de Dios está revelada y la justicia de Dios, está revelada en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y no podemos hablar solamente de su muerte, porque Cristo, como el postrer Adán, vivió la vida que yo no viví para el Señor. No viví la vida que la ley me exigía, Él la vivió. Aparte de eso, murió por mí y para ponerle el sello a nuestra justificación, a nuestra redención, Él resucitó para que pudiéramos creer que esto era verídico. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 que yo no puedo bautizarme por un muerto, que yo debo estar en el que está vivo porque Él absorbió la muerte. La única manera era que el postrer Adán, que en este caso es nuestro gran maestro, nuestro Salvador y Dios, Jesucristo, viniera hecho como hombre y pudiera morir en la cruz del Calvario. De hecho, Él en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, dice que a ningún otro le dará su gloria ni su honra. Por medio de la muerte, dice el apóstol Pablo, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Dios. Cuando tú pasas por este proceso en la cruz del Calvario, cuando Dios te ve como una persona que no has partido ni siquiera el pocillito pequeño de la vajilla, ni un plato de la vajilla has partido, porque ahora estás limpiecitico delante del Señor. Así te ves, así me veo cuando yo paso allí por la cruz del Calvario. Cuando nos toque presentarnos delante del Señor en su tribunal, podremos hacerlo con toda confianza. Sí, porque va a haber un tribunal, el famoso tribunal de Cristo. Lo podremos hacer con toda confianza, estaremos en la misma condición y la misma posición moral y judicial de nuestro Señor Jesucristo. Él era sin mancha, así vamos a estar nosotros allá. Él es y era santo, así vamos a estar nosotros allá. Irreprensibles, también vamos a estar igual allá. Él durante su ministerio terrenal nunca pecó y aunque nosotros pecamos, el Señor nos lavó por su misericordia. Muchas veces, yo le explicaba a alguien ayer que muchos a veces no entendemos esta salvación tan grande. Y es que cuando tú sacas un préstamo en el banco, estás endeudado con el banco, prácticamente le perteneces al banco. Tú pagaste la deuda, listo, la pagaste, quedaste en ceros. Hasta ahí va muy bien. Pero en la cuenta de Dios, el Señor pagó nuestra deuda, pero aparte de eso nos hizo un abono. Entonces tú llamas a consultar el saldo, entonces ya su deuda está paga, pero hay un abono. O sea, le hicieron un abono a su cuenta. ¿Y ese abono en qué consiste? En que el Señor sabía que en el futuro íbamos a pecar. Por eso el Señor nos libró de los pecados pasados, presentes y futuros. Claro, hay que tener cuidado de que nuestra desobediencia no nos lleve a perder esto tan grande que el Señor nos ha dado. Sí, a veces cometemos errores y de hecho el Señor presupone que los vamos a cometer y por eso nos hizo un abono. No estoy hablando de calvinismo, pero así funciona la redención en nuestra vida. El Señor sabe y que Dios nos guarde. Eso no nos da a entender a nosotros que tenemos libertad para hacer lo que se nos da la gana. No. El Señor le dijo a Caín, vea, ahí estás el bien y el mal, tú escoges. Si escoges el mal,
el mal se va a enseñorear de ti, pero si tú escoges el bien también se va a enseñorear de ti. Entonces, de hecho, el solo hecho de ser obedientes, nosotros ya tenemos una bendición encima, pero si hay algo más que el Señor nos va a dar es que nos dio la salvación y la vida eterna. Entonces, delante del tribunal de Cristo, vamos a ser sin mancha, santos, irreprensibles. El Señor, durante todo su ministerio terrenal, nunca pecó, nunca tuvo un defecto, nunca tuvo nada que pedir perdón, nada, no tuvo que pedir perdón por nada. Él era absolutamente irreprensible. Nadie nunca pudo levantar su mano para atacarlo verazmente. Ninguno. Todos sus acusadores, todo eran calumnias y todo eran falso. Y entonces cuando nosotros estemos en el tribunal de Cristo, como Él es nuestro representante, y estoy hablando de la partecita con Cristo. Con Cristo significa cómo vas a ver el futuro cuando estemos delante del Señor. Así vas a ver el futuro. Cuando te presentes, cuando me presente delante del tribunal de Cristo, voy a estar en la misma condición de mi Señor, el postrer Adán. ¿Cómo? Sin mancha, santo, irreprensible, etcétera, etcétera. Como si nunca hubiera partido ni siquiera el plato más pequeño de la vajilla. Entonces, cuando estamos en la presencia del Señor, ni el diablo, ni sus demonios, ni nadie podrá levantar su mano contra nosotros para acusarnos de ningún pecado. Por eso Romanos 8:2 dice, 8:1, perdón, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y me llama la atención la preposición en, porque significa dentro. Ninguna condenación hay para los que están dentro de Cristo Jesús, no los que andan conforme a las obras de la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Entonces, cuando estamos en la presencia del Señor, ni el diablo, o más bien allá en el futuro, ni el diablo, ni sus demonios, ni nada, nadie podrá levantar su mano contra nosotros, acusarnos de algún pecado. Estaremos sin mancha, irreprensible ante los ojos de nuestro Dios mismo, en cuerpos glorificados, y a partir de ese momento nunca más volveremos a pecar. Oiga, qué bendición. ¿Y sabe por qué? Porque es que el reino de los cielos está con nosotros en ese momento, y a la única parte donde no ha entrado pecado es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es que el reino de los cielos fue creado para la gloria de Dios. Sí, el reino de los cielos, aquel que cuando el Señor le dijo a ese hombre que estaba en la cruz del Calvario, le dijo, desde ahora estarás conmigo en el paraíso. Ese reino, aparte de que ese reino, también dice la Biblia que es el tercer cielo, como lo menciona el apóstol Pablo. Es ese lugar donde solo Dios puede estar, donde no se ha contaminado del pecado. Por eso el Señor nos pide que en la oración modelo, que cuando estemos orando, Señor, venga tu reino. Claro, yo le pregunto en esta mañana, ¿cuándo fue la última vez que usted habló del reino de los cielos? ¿Cuándo fue la última vez? De pronto la gente se reúne, los mismos creyentes nos reunimos, a veces hasta para chismear. Sí. Yo decía en esta mañana en el otro devocional que a veces la gente dice, no, es que yo no voy a su iglesia porque es que hay una mano de hipócritas. Yo le digo, hermano, dígale a esa persona que hay espacio para uno más. Sí. Dígale a la persona que hay espacio para uno más. Sí, aquí nadie hay perfecto. El único perfecto es el Señor. Pero sí debemos procurar que la gente llegue al Señor. Entonces, nosotros estábamos allá sin muertos en nuestros delitos pecados. Ahora estamos en otra condición en Cristo Jesús. Esta historia es nueva. Bueno, a ver, le voy a contar una historia para de pronto ampliar un poquito la enseñanza. Dice una historia que había un chino, de la China, ¿no? Porque aquí le decimos chino a los niños. Alguien le predicó el evangelio y el chino se convirtió. Y la primera vez que el chino va a la iglesia
y ve la pared los 10 mandamientos, los que están en Éxodo 20. Y acuérdese, él era completamente ignorante del cristianismo. Él se puso muy feliz. Él no lo leyó como mandamientos. No lo leyó como mandamientos, sino como unas promesas. No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Aunque la interpretación no tuvo del todo correcta, pero en el fondo esa es la verdad. Algún día podremos leer los 10 mandamientos como promesas. No matarás, no cometerás adulterio. Entonces, lo que él leyó cuando se entregó al Señor es que eso era lo que iba a suceder cuando él se entregara al Señor. Y aunque aquí en la tierra hay cosas que esas no se cumplen porque a veces me las salto, me las paso por encima, allá cuando estemos delante del Señor, esos mandamientos se convertirán en promesas. Allá no vamos a matar, allá no vamos a cometer adulterio, allá no vamos a hacer ninguna porque vamos a ser irreprensibles delante del Señor. Por eso la última parte de este mensaje era con Cristo. ¿Cómo vamos a ser con Cristo cuando estemos en la eternidad? Entonces, la obra de santificación es una obra que será completada cuando estemos en su presencia. Ese día experimentaremos la transformación de cada célula. Cada célula que está llena de cáncer del pecado y que todavía mora en nosotros, allá en la eternidad con el Señor, será completamente eliminada de nuestros cuerpos para siempre, jamás. Entonces me pareció curiosa la historia de este chino porque él a veces nosotros vemos esas órdenes de Dios como algo fatalista. No, él la vio como una promesa. O sea, me convertí al Señor y ya no matarás, no cometerás adulterio. Y aunque el pecado todavía mora en nosotros y que a veces eso no se cumple en su totalidad, cuando estemos delante del Señor, sí las vamos a ver como promesas. Dice Primera de Juan capítulo 3, versículos 2 al 3, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado, imagínense, ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que vamos a hacer completamente. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Yo no sé en esta mañana si tú tengas la esperanza en el Señor y que vas a ser igual que el Señor, tal como Él es. Claro, en su humanidad, no como Dios. Entonces, si te mantienes en esa esperanza, te purificas. ¿Por qué? Porque la vida en el Señor, la vida cristiana del Señor, es una vida de arrepentimiento y fe desde que entramos al Señor hasta que nos muramos o hasta que el Señor levante su iglesia. Entonces no sé cómo esté su condición en esta mañana. De pronto no vienes a la iglesia porque hay muchos hipócritas. No vienes a la iglesia porque la iglesia es solamente para los pecadores, ladrones, lesbianas, homosexuales, sicarios, y tú no te ves como ninguno de ellos. Entonces dice, no, yo todavía aguanto, estoy perfectamente santo. Yo todavía aguanto. Entonces no te acercas al Señor, no vas a la iglesia por eso. O simplemente dices, es que yo no encajo allá porque es que ese es un club donde solo va gente exclusiva, gente impecable, gente que no, ya está andando como en otro nivel, entonces no vas porque te sientes así. Pues yo le animo en esta mañana, los que de pronto están aquí por primera vez, segunda vez, los animo en esta mañana para que se acerquen al Señor, independientemente de lo que usted piensa. Lo que usted y yo necesitamos, primero que todo, es ser salvos del infierno, del pecado y de la muerte. Y todo aquel que tiene esta esperanza, dice el apóstol Juan, en Él. No sé dónde tengas tu esperanza, pero si tienes tu esperanza en Él y esperas el reino de Dios y su justicia,
Entonces dice el apóstol Juan, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Entonces, esta esperanza se torna en una esperanza purificadora. Es una esperanza que actúa ahora. El apóstol Pablo nos dice que no nos avergoncemos del evangelio porque es el poder de Dios para la salvación. Pero Pablo hace una advertencia aquí en Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Y eso es un sarcasmo, una ironía. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la ley. Y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y lo que Pablo nos está diciendo aquí es que un verdadero creyente puede perder la salvación, puede perderla. Lo que él está diciendo es que la perseverancia es la esperanza, o más bien la perseverancia es la esperanza del evangelio. Es la marca distintiva de aquellos que en verdad han abrazado el evangelio, y entonces el que persevera en el evangelio, este será salvo, dice la Biblia. Entonces, tú y yo podemos perder perder la salvación. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Entonces, pero Pablo no se está enfocando tanto en que tú la pierdas. No. Pablo se está enfocando es que si tú perseveras, si yo persevero, esa perseverancia se convierte en una esperanza para mí en el evangelio. Y esa será la marca distintiva de aquellos que han creído al Señor a través del evangelio. Porque si yo pierdo esa esperanza, pues ya ¿qué más se puede hacer? Entonces, ¿por qué lo está diciendo Pablo? Acuérdense que estoy citando el libro de Colosenses. Pablo lo está diciendo porque los de Colosas, los hermanos de Colosas, los colosenses, estaban siendo seducidos por los falsos maestros. Y puede ser que eso nos esté pasando en este tiempo. Pablo les dice, oye, si usted es seducido por uno de esos falsos maestros y comienza a buscar en Cristo lo que solo en Cristo puede encontrar, eso puede estar indicando de que usted no es un verdadero creyente. Entonces, sí, porque busca a Cristo por alguna otra cosa, menos por lo que Él es, menos por la esperanza de la salvación, un milagro. Por eso el Señor dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y Señor, ¿y acaso no hicimos milagros en tu nombre? ¿Acaso no echamos fuera demonios en tu nombre? Y el Señor dice, yo no los conozco, hacedores de maldad. Entonces, esa palabra maldad viene de una palabra original que se llama anarquía. Oiga, curioso, ¿no? La Biblia sí tiene cosas bonitas. La palabra anarquía significa que cada quien hace lo que se le da la gana y dicen creer en el Señor, pero siguen haciendo lo que se les da la gana. Y le dicen, y es más, lo más curioso es que dice Señor, Señor. ¿Acaso Señor, Señor? Esa palabra Señor, Señor, cuando está en la Biblia, acuérdese que es un hebraísmo que significa comunión. O sea, Señor, Señor, ellos fingían tener una comunión con Dios. Pero el Señor le dice, no los conozco, hacedores de maldad. O sea, ustedes dicen estar en Dios, incluso usan mi nombre, echan fuera demonios, pero siguen siendo independientes. O sea, no son mis seguidores, no son mis discípulos, siguen siendo anarquismo, se llama eso. Entonces, no están bajo mi reino, no se someten a mis leyes y dicen tener comunión conmigo. Por eso dice, Señor, Señor, Mateo capítulo 7, versículos del 21 en adelante. Entonces, hermano querido, yo le pregunto en esta mañana, ¿tú qué esperas en el futuro con Cristo? Y si tienes esta esperanza en el Señor, te purificas a ti mismo. Estos colosenses estaban siendo seducidos por falsos maestros, que le estaban diciendo estos falsos maestros que empezaran a buscar a Cristo, pero al final los terminaban distorsionando. Lo mismo que pasa con muchos mesiánicos hoy.
Empiezan hablando de Cristo aparentemente y les pronuncian unas palabras y la gente, que ya Yeshua, que esto, que el Eterno, y empiezan y los van llevando poco a poco hasta que los llevan a renegar del Evangelio. Eso le pasó a un hermano que el Señor se entregó. Lo más curioso es que él venía por allá de Cali. Yo cuando eso no era pastor. Y el hermano le había dado como una especie de lepra en todo su cuerpo. No se podía poner ropa, tenía que andar en pantaloneta y sin interior, porque peor todavía. Y cuando se entregó al Señor, el Señor lo sanó completamente. Se vino por acá para Cúcuta, estuvo un tiempo en la iglesia central, pero al poco tiempo se perdió, se desapareció. Pues andaba ya con un grupo por allá de esos mesiánicos. Ahora no es cristiano, ahora es judío. Hasta se cambió el nombre. Y se le olvidó que el que lo sanó a él de esa lepra fue el Señor. Se le olvidó. Pero poco a poco, y eso le estaba pasando a los hermanos de Colosas, poco a poco lo fueron llevando. Es más, hoy está de moda racionalizar los milagros, racionalizar todo eso. E incluso hay una teología de moda y incluso muchos pastores de nuestra iglesia se han dejado seducir por esa teología de ver la Biblia de manera académica. Como hoy hay cursos por todas partes. Un pisco llegó y se levantó y montó un curso y la gente se inscribe. El problema es que poco a poco esos falsos maestros estaban diciéndole a la gente que renunciara a Cristo. Y ellos estaban creídos. Entonces ellos comienzan a buscar en Cristo lo que está en Cristo, pero a la verdad, a la final ellos los llevaban a que terminaran renegando del Señor. Acuérdese que por esos laditos, en esa época, se estaba levantando un movimiento que se llamaba los Nicolaitas, que es lo que hoy conocemos como los gnósticos. Y aunque ellos hacen llamarse gnosticismo cristiano, eso es mentira, eso es una falacia. ¿Por qué? Porque algo aterrador de un amigo mío que perteneció a esa secta es que él pensó que realmente el conocimiento era cristiano. Y un día en una sección se agarraron de la mano y empezaron a orar. Cuando empezaron a invocar el nombre de un dios, ¿cómo era que le llamaban? Un dios murciélago. Y dijo, yo que van invocando ese tal nombre Dios murciélago, y me suelto y me voy y me salgo de ahí, Dios. Porque aunque no era cristiano, algunos cristianos me habían dicho qué había detrás de todas esas invocaciones. Entonces, mi hermano, qué bueno que en esta mañana tengamos en claro qué éramos nosotros en Cristo, qué somos en Cristo, porque tenemos una nueva identidad, y cómo vamos a hacer con Cristo cuando empecemos a estar en la eternidad. Dice primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces la salvación fue revelada por su palabra, pero la salvación no fue revelada a esos cristianos despreocupados, sino para que pongamos empeño en mantenernos edificados en el evangelio que originalmente nos salvó, en el evangelio que produce frutos en nuestras vidas, y que no le pase al grupo que le dice allá, Señor, Señor, ay Señor, yo tengo comunión contigo y esto, y echamos fuera demonios en tu nombre y esto, pero el Señor le dice, salió de aquí hacedores de maldad. Y la palabra maldad, vuelvo y le repito, significa anarquismo. O sea, aparentemente eran cristianos, pero eran independientes. O sea, Dios, el Dios domesticado, el Dios utilitario, el que me sirve, lo tomo cuando quiero, lo dejo cuando quiero, solo me sirve para que me haga milagros. Y algo curioso pasa en la cárcel cuando uno va a predicar. Bueno, que no quiero ser indolente, ni quiero herir la susceptibilidad de alguien, pero a veces cuando uno va a la cárcel, todo el mundo era inocente y todo el mundo
o la mayoría se convertían al Señor esperando un milagro de que Dios los sacara de la cárcel. Y aunque Dios le mostró a algunos que sí existe Dios y los sacó de inmediato, la gente quiere aprovecharse de dioses en ese sentido, que sea mi Dios utilitario, mi Dios domesticado, que yo pueda pedirle que él haga, pero hasta ahí, sin ningún compromiso. Entonces, qué bueno que pensemos en esta mañana que con él vamos a estar en el mismo nivel de él, como hombre, por supuesto. Seremos semejantes a él. Imaginémonos a un muchacho en esta mañana que se está recuperando de su pierna, se golpeó, tuvo un accidente, está rota. Él está mirando los Juegos Olímpicos, él es deportista, le gusta correr, le gusta saltar, le gusta jugar basquetbol y él está viendo ahí con su pierna rota los Juegos Olímpicos. En su corazón él anhela poder hacerlo, pero no puede correr a esa velocidad. No puede saltar todavía. Su limitación física, su pierna rota, no se lo permite. Pero algún día esa pierna será sanada y él podrá volver a correr, podrá poder volver a la cancha otra vez. Los creyentes deseamos de todo corazón obedecer a nuestro Señor. Deseamos obedecer a nuestro Dios como Cristo lo hizo, porque Cristo es el postrer Adán y es el hombre perfecto. Pero la verdad es que uno entre más empeño pone y más empeño ponemos, a veces estamos muy lejos de ser perfectos. Estamos muy lejos de ser como nuestro Cristo por causa de nuestro pecado que todavía mora en nosotros. Obedecemos, pero no perfectamente. Pero no por esa razón quiere decir que el esfuerzo que hacemos no depende del Espíritu Santo, porque anhelamos con todo el corazón que nuestro cuerpo sea completamente sanado y como dice Romanos 8, llegue el día de nuestra redención. Lo anhelamos con todo el corazón. Que ojalá esa esperanza esté en nosotros siempre, todos los días esa esperanza. Los creyentes anhelamos de todo corazón obedecer al Señor como se le obedece solamente a Él. Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder en el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, sin Él estábamos muertos en el infierno. En Él tenemos una nueva identidad, pero con Él nos sentaremos, nos pararemos al lado y seremos semejantes a Él en todo su cuerpo de gloria resucitado. ¿Cuándo anhelamos que llegue ese día? Si profesamos ser creyentes, lo anhelamos, lo estamos anhelando. Por eso yo les preguntaba hace rato, ¿cuándo fue la última vez que su tema de conversación fue el reino de los cielos? Muchas veces el tema de conversación es el chisme. Y si vio lo que le pasó a fulano de tal, la hermana fulana de tal, el hermano fulano. No, yo estoy aburrido con estos pastores y toda una cantidad. Claro, por aquí no pasa eso, les aclaro de una vez, eso no pasa por aquí. Entonces la gente tiene un tema de conversación, pero nunca, casi nunca, de en todos mis años que llevo en el Evangelio, casi nunca hablamos del reino de los cielos. La economía, que esto, que la hermana fulana, que el hermano fulano, que todo esto, pero el reino de los cielos no. O sea, ¿lo estamos anhelando o estamos conformes aquí en esta tierra? Sí, porque el problema es tanto narcisismo, tanto problema. Entonces, es evidente en mi vida ese deseo, ese anhelo de ser cada vez más como Cristo, cada vez menos yo, más Cristo. Anhelaríamos poder estar delante de Él, estamos anhelando eso, estar delante de Él y ser semejantes a Él. ¿Qué estamos anhelando en esta vida?
Bueno, yo creo que podemos tener ese deseo genuino de obedecer a Dios, aunque a veces al mismo tiempo tenemos el pecado que mora en nosotros, pero lo anhelamos fervientemente y de seguro el poder del Espíritu Santo va a estar ahí para ayudarnos. Y es una lucha, hermano querido, es una lucha, pero demos gracias a Dios que en lugar de autoaplastarme, démosle gracias a Dios que Él ha derramado el poder de su Espíritu en medio de nosotros. Y si hemos fallado, la Biblia dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, esto que yo vivo ahora es una muestra de que soy cristiano, es un indicio de que he sido regenerado por la mano del Señor, que he nacido de nuevo, que aunque more el pecado en mi vida todavía, ya Él no gobierna mi vida. No, aunque está ahí todavía, Cristo es el que reina en mi vida, Cristo es el que mora en mi vida. Entonces, anhelamos estar ahí delante con el Señor, más bien, anhelamos parecernos a Él. Y tenemos que ampararnos una vez en el Evangelio de Cristo, el perdón que hemos recibido de todos nuestros pecados y sobre todo de la esperanza gloriosa de que pronto seremos semejantes a Él. En que esos mandamientos no serán mandamientos sino promesas: no cometerás adulterio, no darás falso testimonio, no codiciarás, no tendrás dioses ajenos. Eso es lo que nos espera, esa vida con el Señor. Entonces, si ese no es todavía el anhelo de su corazón, yo lo invito en esta mañana a que le entregue al Señor, que venga Cristo en arrepentimiento y fe y dispuesto a divorciarse de toda esa vida de pecado, sabiendo de antemano que en el Señor o Él es el que nos da las fuerzas para salir adelante y nos da las fuerzas para poderlo mirar a Él como tenemos que verlo. ¡Qué gran anhelo! Hermano, yo anhelo de todo corazón, porque fíjese que hasta el pecado nos trajo enfermedades, dolores de cabeza, una cosa impresionante, pero anhelamos como hijos de Dios, anhelamos estar allá con el Señor cara a cara y ya no el pecado no gobierne más en nuestra vida. Jeremías 31:18 dice, escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste, decía Efraín, y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Pidámosle al Señor en esta mañana que su gracia nos perdone, que nos perdone de nuestros pecados, que de pura gracia nos conceda el don de la vida eterna, que Dios nos ayude. Mi amigo, usted es un esclavo que necesita libertad. Un condenado que necesita perdón. Necesitas reconciliarte con el Señor. ¿Y cómo se hace? Solo se hace a través de la gracia de Dios por medio de la fe. No hay otra manera. Esa es la buena noticia del Evangelio, que hay perdón y vida eterna para todo aquel que en Él cree. Y yo que estoy ahora en el Señor, usted está en el Señor, anhelemos de todo corazón. Yo sé que tú le sirves y todavía el pecado nos da vueltas por ahí. ¿Cuánto se demorará uno teniendo un mal pensamiento de una cosa a la otra? Eso es en un instante, 5 segundos, de una factura tras factura. Por eso el Señor nos hizo un abono, porque sabía que íbamos a pecar. Pero qué bueno, lo animo a que se fortalezca en el Señor, que anhele estar con el Señor, porque si anhelamos eso, ese pecado quedará erradicado. Uno se siente frustrado todavía porque uno anhela hacer ciertas cosas y a veces vienen esos pensamientos pecaminosos, esas ideas pecaminosas y quieren transformarnos y llevarnos y sujetarnos, pero no se le olvide que usted pertenece a Cristo. Bueno, me encontré un himno por aquí de más de 100 años y dice: pon tu mirada en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será la luz del glorioso Señor. Pon tu mirada en el monte, verás tú su justicia y favor. En el monte es una frase
una figura de lenguaje para decir el monte Calvario, la cruz del Calvario. En aquella cruz entregó Jesús, nuestra deuda inmediatamente borró. Y el coro dice: Cristo, mis ojos pongo en ti, Cristo, mi gloria y galardón, te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti, pon tu mirada en el día que Dios a Jesús levantó y no temerás a la muerte más, pues su vida eterna nos dio. Pon tu mirada en los cielos, Jesús volverá por su grey, todo lo verán y confesarán, toda gloria a Cristo mi Rey. ¿Cómo anhela tu vida en el Señor? Bueno, yo anhelo que este pecado que me lleva a hacer cosas desagradables delante de Dios quede erradicado totalmente. Y cuando estemos con el Señor, cuando su reino venga a nosotros, o nosotros vengamos con su reino, esto pecaminoso, esto contaminado, esto que de repente no se tarda mucho de pecar y pecar y pecar, seremos perfectos, perfectos delante de Él. Bueno, tenemos la única esperanza en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué era sin Cristo? Estaba muerto en mis delitos y pecados. Sin Cristo estábamos alejados de la ciudadanía de Dios, como nos dice el apóstol Pablo aquí en Colosenses. En Cristo recuperamos esa ciudadanía. Ahora nos reconcilió. Ahora estamos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pertenecemos a un nuevo reino. Tenemos un nuevo gobernador, nuestro amado Salvador y Dios, Señor Jesús. Tenemos un Dios que nos ha dado una identidad nueva. Pertenecemos a otro reino. Eso es en Cristo. Estamos siendo fortalecidos. Sé que a veces vienen luchas, problemas, dificultades, pero estamos en Cristo. Ahora, ¿qué anhelamos con Cristo? Anhelamos estar allá en sus manos, en su presencia, en el reino, transformados totalmente, libertados totalmente del pecado, o estamos muy cómodos aquí. Entonces, ¿cuál fue el último tema de tu conversación? ¿Cuál fue el último tema? El reino de los cielos. ¿Lo estás anhelando con todo el corazón? ¿Lo estás anhelando con todo el corazón? Bueno, mi amigo, si todavía en este momento tú no le has entregado la vida al Señor, yo lo animo de todo corazón a que lo hagas. No hay otra posibilidad fuera de Él. No existe. No hay otra posibilidad fuera de Él. Él es nuestra única esperanza. El Señor no vino aquí para hacer un show, no. El Dios de gloria, por eso siempre digo, el único que podía salvarme de Dios era Dios mismo. El Dios de gloria se hizo hombre para habitar entre nosotros y para darnos la salvación que ahora tenemos. Él vivió la vida que yo no viví, murió por mis pecados y resucitó. ¿Para qué? Para ponerle sello a esta redención, a esta justificación. Así que, mi hermano, amigo que me está escuchando en esta mañana, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Y yo quiero orar por ti, por todos los que están ahí conectaditos en esta mañana. De pronto ha venido luchando, quiere agradar a Dios, no puedo, yo siento que no puedo. Y lo mismo nos pasa a todos, aquí nadie se escapa. De pronto algunos han logrado madurar un poquito más, pero siguen siendo humanos. Y a veces en cualquier momento fallamos y a veces hasta Dios permite esas tentaciones para que nosotros podamos comprender que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A veces caemos en los extremos, pero ahí está el Señor. Así que vamos en esta mañana a poner nuestra vida en sus manos. Anhelamos ese día glorioso. Anhelamos ese día estar con Él, verle cara a cara, mirarnos. Uy, ahora soy como Él. Qué bendición, el pecado totalmente erradicado en nuestra vida. Seremos limpios, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, la esposa del Cordero, la ayuda idónea del Cordero. Señor Jesucristo, en esta mañana queremos poner nuestras vidas en tus manos, en tu presencia. Pongo delante de ti cada oyente, cada hermano, cada amigo que está ahí delante de ti, Señor. Oh Dios de la gloria, bendice sus vidas,
Bendice sus trabajos allá donde se encuentren, Señor. Si alguno va de camino, que seas tú obrando poderosamente en este día, Señor Jesús. Glorifícate poderosamente. Rompe toda cadena, todo yugo, Señor. Ayúdanos a través del poder de tu Espíritu, Señor, que Él nos dé la influencia necesaria, el poder necesario para salir, Señor, para ir, para llegar, para poder llegar a la meta que tú nos has trazado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.